Yo solo quería participar nada más para, no sé, como para que vieran lo que hago, ¿no? Pero realmente nunca me imaginé que iba a ganar. Me siento útil, ¿no? No, por estar privado de la libertad no significa que no puedo hacer algo, ¿no? Son las palabras de Víctor, el creador de la imagen de la Guelaguetza 2019, quien a pesar de estar privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Etla, plasmó en su obra el amor que tiene por las tradiciones y cultura de Oaxaca. Víctor señala que en su pintura denominada Oaxaca Sueño de Colores, retrata el recuerdo de una tradición familiar. Entonces se me hizo muy difícil pensar el tema, entonces lo pensé muchos días y dije, bueno, pues voy a plasmar algo que recuerdo de mi niñez, ¿no? Entonces, por eso también lo llamé Oaxaca Sueño de Colores. Su cuadro se caracteriza por la ausencia de rostros definidos, porque para él no existe distinción de razas, y precisamente de eso se trata la Guelaguetza, de hermandad entre delegaciones, de compartir la cultura, costumbres y tradiciones. Para él, el arte rompe barreras y abre trincheras, pues descubrió y desarrolló un talento nato. Su inspiración la obtuvo del amarillo del maíz y el verde de la cantera, donde las figuras de hombres y mujeres crean magia y adornan con gracia y elegancia la esencia de las y los oaxaqueños, la herencia ancestral que sigue latente y que hace de la Guelaguetza la fiesta étnica y racial más importante de América Latina. Su gusto por el arte ha ido creciendo. Realiza desde acrílicos, óleos, pintura con acuarela, café y ahora ha incursionado en la escultura. Su amor por Oaxaca, la cultura, el arte, las texturas y la pintura hicieron posible que su trabajo fuera seleccionado ganador de 64 obras que participaron. Con imágenes de Raúl Chávez, para Informativo 360, Zagnité López.